Hice un pequeño cambio. Había dicho que la tercer sola iba a ser, ¿quién recuerda? Si no, ¿para qué me evidencié? Había dicho que iba a ser sola fide. Y ahora será solus Christus. Vamos a ver esta tarde la tercer sola, solus Christus. Y en un momento voy a explicar por qué ese cambio. Hermanos, ¿cómo se revela la pecaminosidad del hombre? La pecaminosidad del hombre se revela por hacer lo que Dios prohíbe. El hombre hace muchas veces lo que Dios prohíbe. Pero hay una manera más en que la pecaminosidad se revela. El hombre no hace lo que Dios pide. Pero una de las máximas evidencias de la condición caída de la humanidad es rechazar el único medio de salvación. Así que la pecaminosidad del hombre no solo se manifiesta en violar la ley de Dios, no solo se manifiesta en omitir los mandamientos de Dios, pero además se revela cuando éste no recibe el único camino de salvación. Y esta era la condición del romanismo en el siglo XVI y continúa siendo la misma condición. El hombre revela cuán pecador es cuando Cristo les es presentado y estos lo rechazan y estos lo expulsan. Ahora, a esto nos enfrentamos cuando salimos a las calles. Sé que algunos de los que están aquí han salido a las calles a predicar. Y regularmente la gente no está recibiendo el mensaje, está rechazando el mensaje. Esto es triste de una manera mundial, esto es triste en general, pero hermanos, es mucho más triste cuando vemos que este camino de salvación es rechazado por los que dicen seguir y honrar al Señor. ¿Pueden ver el problema? El hombre revela cuán pecador es y cuán necio es cuando se opone al único camino de salvación. El hombre manifiesta su condición caída. Y esto no nos sorprende de las calles, de los ateos y de otras personalidades que rechazan. Pero sí nos sorprende cuando las personas que dicen seguir al Señor y dicen amar al Señor y dicen honrar al Señor, rechazan este camino de salvación. Esa es y era la condición de Roma. ¿Hablan de Cristo? ¿Hablan de Cristo los romanos? ¿Sí? Es más, hablan bien de su deidad. Hablan bien de su resurrección. Pero ¿sabes? Rechazan el sacrificio de su cruz. Si esto es horrendo en las calles, ¿cuánto más donde dicen amarlo y servirlo? Por eso dijo Calvino, desde el principio el hombre se ha apartado más y más de Dios, inventando para sí mismo un mediador tras otro. ¿Quieres ver cuán apartada está una sociedad de Dios, una cultura de Dios o una religión de Dios? ¿Quieres saber cuán apartada estás? Ve cuántos mediadores tiene. Ve cuántos mediadores. Y si solo hablan de un mediador, indaga si este es el Señor Jesucristo. Solus Christus significa entonces que Cristo
es el único y suficiente Salvador. Que solo Cristo es el único y suficiente Salvador. Esa es nuestra definición corta. Ahora trabajemos en el resto de estos minutos para intentar explicar ampliamente a qué se estaba oponiendo los reformadores, qué es lo que estaban combatiendo. Pero comencemos, hermanos, por ir a 2 Timoteo capítulo 1. Este capítulo, el versículo 9, responde a la pregunta: ¿por qué después de haber visto sola escritura, sola gratia, seguimos con solus Christus? Aquí está la respuesta. Lean conmigo el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Noten esto. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora, sus mentes aquí adelante, hermanos. Sus mentes aquí. La salvación, ¿cuál es la causa de la salvación? ¿Es tus buenas obras y mis buenas obras? Hermanos, ¿pueden contestar? Si no, me van a espantar. ¿Cuál es la causa de nuestra salvación? ¿Tus buenas y mis buenas obras? No. ¿Es que Dios vio en el futuro nuestras buenas decisiones y nos envió la gracia? La causa de la salvación es el puro beneplácito de Dios. La causa de nuestra salvación reside única y exclusivamente en Dios. No es el 50% Dios, 50% el hombre. Es Dios hace la obra de la salvación. La causa por la cual somos salvos no depende de nosotros. Ahora, noten el flujo de pensamiento. ¿La salvación es por gracia? ¿Cómo se manifiesta esta gracia? Porque, ¿sabes? Dios ha tenido gracia, pero tú y yo somos pecadores. ¿Cómo se resuelve esa condición? Solus Christus. Cristo es el sacrificio suficiente para nuestra salvación. Entonces, habiendo hablado de la gracia de Dios, esta gracia se ha revelado en la persona y obra de Cristo. O sea, noten esto: una religión que hable de gracia sin mencionar a Cristo, su gracia no es gracia según las Escrituras. Porque la gracia que nos ha sido dada por medio de la persona y obra de Cristo. Pero vamos a introducirnos al contexto de las reformas, siglo XVI. Y vamos a ver qué es con lo que estaban batallando los reformadores. Roma tiene una cristología ortodoxa. Aquí hay dos palabras difíciles, así que permítanme explicar qué quiero decir. Por cristología queremos decir la disciplina de la teología sistemática que se enfoca en hablar de la persona de Cristo. Así que Roma tenía una correcta doctrina de la persona de Cristo. Por ortodoxa queremos decir que se apega a la regla, o sea, que era conforme a la verdad. De los mayores defensores de la divinidad de Cristo, ¿quiénes creen que han sido? Roma. Roma tiene debates, o algunos teólogos romanos llegan a tener debates con ateos sobre la divinidad de Cristo. Roma se opone a los testigos de Jehová. Roma defiende la divinidad de Cristo, pero hay más.
Roma defiende fuertemente la resurrección corporal de Cristo. Ellos rechazan doctrinas, y voy a decir los nombres, y los pueden investigar después, o se pueden acercar y podemos explicar más detalladamente, pero Roma rechaza doctrinas como el docetismo. El docetismo quiere decir que Cristo en realidad no fue hombre o no tenía un cuerpo real, sino que parecía como un hombre. Rechazaron el apolinarismo, rechazaron el nestorianismo, que quiere decir, los seguidores de Nestorio creían que en Cristo había dos personas. En vez de dos naturalezas decían que eran dos personas. Además, rechazaron el monofisismo, donde prácticamente se mezclan las naturalezas, el eutiquianismo, entre otras herejías. O sea, Roma confesaba una doctrina de Cristo adecuada. Roma confesó el concilio de Calcedonia. Hermanos, tengo que decir algo breve sobre credos y confesiones en este momento. Los credos que se formaron en la iglesia temprana son credos que nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué? Porque fueron hechos por la iglesia verdadera, la iglesia temprana. Cuando Roma se aparta de la verdad, Roma deja de ser la iglesia y es la iglesia que predica el verdadero evangelio, que puede usar esa herencia como suya. Es nuestra herencia. Calcedonia, el concilio niceno, el credo de los apóstoles, entre otros, nos pertenecen a nosotros. De hecho, eso es una muy buena forma de catequizar a los niños, utilizando credos de la iglesia temprana, los credos y concilios. Ellos decían que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, es el eterno Logos, que Jesucristo posee dos naturalezas, vero homos y vero deus, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre, pero que es una sola persona y no dos. Ellos también confiesan que estas dos naturalezas que hay en Cristo no son mezclables, pero tampoco son separables, o sea, son inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Hay una perfecta unidad mantenida por el Santo Espíritu de Dios en la persona de Cristo. Hermanos, todo esto es Roma. Y continúan creyendo. Ahora, a partir del segundo concilio Vaticano, después del segundo concilio Vaticano, el liberalismo en la teología romana se dio más abiertamente. Hay algunos católicos que ya no creen eso y están más en el área liberal, pero en los credos y confesiones oficiales de la iglesia romana, esta doctrina correcta sobre la persona de Cristo sigue siendo real. El problema, ¿y saben qué hicieron los reformadores? Ellos dijeron, es cierto que eso lo tienen bien. Es cierto que confiesan una correcta doctrina de Cristo. El problema es que eso no es todo lo que hay que confesar bien. Debemos tener una doctrina de Cristo correcta, pero al mismo tiempo debemos tener una correcta doctrina de la muerte de Cristo. Hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 1 y vean la íntima relación que existe
entre tener un correcto entendimiento de la persona de Cristo y tener un correcto entendimiento de la obra de Cristo. Lean conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de qué está hablando aquí el autor de Hebreos? ¿De la persona o de la obra de Cristo? Su persona, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, noten esto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Los reformadores insistieron que una correcta doctrina de la persona de Cristo debe ir acompañada de una correcta doctrina de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos una correcta doctrina de la persona de Cristo, pero una mala doctrina de su obra, estamos creyendo en un falso Cristo. Y claro, no podemos tener una correcta doctrina de la obra de Cristo si no tenemos una correcta doctrina de su persona. Ese fue el debate de la Reforma, tener una doctrina completa de la persona y de la obra de Cristo. Un error teológico en estas dos doctrinas trae un evangelio diferente, traen un evangelio anatema. Hermanos, yo creo que los que fueron salvos en todo ese tiempo de la era medieval pudieron ser salvos muchas veces por la iconografía que tenían, por todas las imágenes que tenían, por cierta repetición de palabras continuamente en el latín, pero que empezaron a identificar, y no sé, quizás hasta a través de ver el sacrificio de Cristo representado por los católicos en su blasfemia de la misa. Quizá todas estas cosas ayudaban a crear una imagen del evangelio. Así que el problema con Roma no fue que tenían una mala doctrina de la persona de Cristo, tenía que ver con su obra. Pregunta: ¿eso quiere decir que los católicos no saben qué es el evangelio? Es una pregunta capciosa, porque quiero decirles algo. Ellos confiesan que Cristo murió por los pecados, que Cristo fue sepultado al tercer día, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué queremos decir con que Roma no conoce el evangelio? Si tiene una correcta doctrina de la persona de Cristo y además tiene el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es el problema? Hermanos, el problema es solus Christus. Solus Christus enseña que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que solo Cristo es la base meritoria para el perdón de nuestros pecados. Nuestra salvación fue lograda solo por la obra meritoria de Cristo. Su vida sin pecado y su expiación vicaria son solas y suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Permítanme explicarlo con una sola palabra. Si el problema con Roma no fue la persona de Cristo, si el problema con Roma no fue tal cual una ignorancia total del evangelio, porque saben que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿cuál es el problema? En una sola palabra: suficiencia.
Ahí está todo el dilema. Suficiencia. La pregunta no es si Roma tiene una correcta doctrina de Cristo. La pregunta ¿es Cristo suficiente para su salvación? ¿Es la obra de Cristo suficiente? Hermanos, allí está todo el dilema. Dice la historia, Juan Calvino nos narra, que para ellos en este tiempo la mediación de Cristo era tan pobre, tan poco considerada, porque uno debía acompañar la mediación de Cristo con la mediación de María, con la mediación de los santos, con la mediación de nuestras buenas obras, con la mediación de la penitencia, con la mediación de todos los 7 sacramentos. Todo lo que se hacía en la iglesia romana y se hace tiene que ver con mediación. Y dice Juan Calvino que para ellos la palabra mediación, cuando se le atribuye solo a Cristo, era tan repugnante que cuando uno la repetía varias veces, lo veían como sospechoso de herejía. Dice así Juan Calvino: el nombre les es tan odioso a ellos, que si alguno menciona la mediación de Cristo sin traer a los santos, el tal es puesto bajo sospecha de herejía. ¿Pueden ver entonces dónde está el problema? El problema está sobre la mediación de Cristo. La pregunta es si la mediación de Cristo es suficiente. Si Cristo es suficiente mediador o necesita de otros que lo ayuden para completar nuestra mediación con Dios. Es verdad, Roma predicó un evangelio que casi quedó irreconocible, hermanos. El evangelio de Roma no fue tanto no le llamamos anatema, tanto por quitar, ¿sí? Roma sigue hablando de la muerte, sepultura y resurrección. El evangelio de Roma le llamamos anatema, no por quitar, por añadir. El evangelio quedó irreconocible, porque no se podía hablar de la obra de Cristo sin mencionar a la Virgen María, los santos, las reliquias y por supuesto las obras que ejercían los creyentes. Hermanos, todo se trata de eso. Mira, ¿por qué oran a María? Oran a María porque la ven como una corredentora. O sea, es mediadora también con Cristo. De hecho, ella es una mediadora más accesible, porque no tienes que ir a Cristo en ese tiempo, hermanos. La forma en la que pintaban a Cristo, aparte de los crucifijos, lo pintaban con una espada saliendo de su boca y montado en caballos y destruyendo. Entonces imagínense al pobre hombre que está teniendo aflicciones con su alma por todo el espectáculo que hacen para convencer a las personas de las penitencia y de comprar indulgencias. Entonces, viendo a Cristo, dice: no, necesito algo más accesible que Cristo. Vamos a buscar a María para que ella haga esa corredención, esa mediación, que haga mediación con Cristo y que Cristo con el Padre. ¿De qué se trata la penitencia? Si alguien fue católico y no sabe de qué se trata la penitencia, está en grave, bueno, no, está a salvo, ¿verdad? La penitencia es esto, hermanos. Cuando uno cae en un pecado venial, necesita ir a confesarlo con el sacerdote. Y entonces el sacerdote, viendo la gravedad del pecado, te va a dar algo que hacer. Puede ser rezar el rosario, puede ser, cuando es más grave, una manda, una caminata, o puede ser las reliquias.
¿Saben por qué entonces es el sistema penitenciario? Es para que los pecados que tú cometiste, tú los puedas redimir, tú los puedas pagar. Entonces ya no solo María es mediadora, tú funges como mediador. Tú funges como tu propio mediador al satisfacer la ira de Dios. De hecho, dice los catecismos católicos que la cruz de Cristo te perdona tus pecados pasados en el bautismo. Pero los que cometes después del bautismo, tú tienes que hacer redención, mediación, penitencia. ¿Saben qué hicieron algunos? Se bautizaron lo más adulto posibles para que todos esos los tuvieran perdonados. No es broma, hermanos, estoy hablando en serio. Cuando se declaró eso, que las personas que a partir del bautismo todo era perdonado, atrás del bautismo todo era perdonado, se preferían bautizar a edades mayores. ¿De qué se trata todo esto de las reliquias? No es sino ganar méritos para tu intercesión a Dios. Nota esto, el purgatorio. Yo sé que hay rumores en la teología romana que ya se ha dicho que el purgatorio no existe. Pero mientras no se modifiquen sus credos, la doctrina oficial de Roma siguen siendo sus concilios, y sus concilios no han sido modificados. Ellos siguen teniendo la idea de un purgatorio. ¿De qué se trata el purgatorio? Ok, hay pecados de los que no te limpiaste en esta vida. Entonces, tienes que ir al purgatorio para terminar, para que tú hagas satisfacción a Dios por tus pecados. Todavía tienes uno. Bueno, sufre un poco para que satisfagas completamente a Dios. O sea, sigue siendo tú un mediador. La oración a los santos, ¿de qué se trata? Hay algo en la teología romana que se llama la supererogación. ¿Qué quiere decir esto? Todos podemos hacer buenas obras y algunos pueden hacer tantas que no solo les alcance para ir al cielo directo, sino que les alcanza para poner lo que les sobró de buenas obras en el tesoro del cielo. Y entonces cuando tú oras a ese santo, él te va a dar de esas son las indulgencias. La indulgencia toma de algo del tesoro de allá arriba. No sé por qué se están riendo. Es en serio, hermanos. Entonces, ellos tienen el tesoro y la indulgencia da de ese tesoro. Eso era lo que eran llamadas las obras de supererogación. Era un exceso y por eso interceden a los santos y por eso las indulgencias. Las indulgencias era una manera de seguir haciendo mediación. El problema con Roma se basó en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Dice un documento de la Reforma: no puede ser probado desde las Escrituras que nosotros debemos invocar a los santos o buscar por ayuda, porque no hay otro mediador. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la relación entre buscar a los santos y la mediación? Dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, quien es el único Salvador, el único sumo sacerdote, abogado e intercesor delante de Dios. Solo Él ha prometido oír nuestras oraciones. Otro reformador dijo: debido a que Cristo es presentado a nosotros como el único mediador a través del cual nosotros debemos acercarnos a Dios, aquellos que pasan por Él o lo posponen, o sea, por pasan por Él dice, lo ignoran o lo posponen, tomando para sí mismos santos, no tienen excusa de su depravación. Lo que dijimos al principio, hermanos, la depravación del hombre no solo se manifiesta en violar los mandamientos de Dios, se manifiesta en rechazar el único y suficiente sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿se está entendiendo cuál fue el dilema? El dilema tiene que ver con la suficiencia
del sacrificio de Cristo. Vayamos a escudriñar las Escrituras en el tiempo que nos resta y veamos por qué los reformadores hablaron no solo de un solo mediador, pero de una mediación suficiente. Primera Timoteo 2. Primera Timoteo 2, versículo 5. ¿Por qué confesaron los reformadores solus Christus, solo un mediador entre Dios y los hombres? Porque la Escritura dice que solo hay un mediador. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. En rescate, por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Las Escrituras son claras cuando enseñan que solo hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Y todo lo que agregamos a ese sacrificio suficiente es extrabíblico, es fuera de las Escrituras. A ver, la Escritura dice que hay solo un mediador, no hay dos. No somos participantes, no hay corredentoras. Solo por medio de Jesucristo se nos ha dado redención. Hermanos, de eso se trata el libro de Hebreos. Hay una parte en la Escritura en Hebreos donde se está argumentando que por qué Cristo es calificado para ser mediador. Y la respuesta es que nadie toma esa honra para sí mismo si no le es dada. A Cristo se le dio la honra, se le dio el nombramiento de ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, no hay más. Cristo es el único mediador en las Escrituras. Pero ¿por qué más decimos solus Christus? Porque Cristo es el único capacitado para ejercer ese oficio. Acompañen, vamos a ir brevemente a Apocalipsis 5. Y no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a hacer unas referencias aquí. Ustedes recuerdan este pasaje, hermanos, lo prediqué hace algún tiempo aquí. La escena es la siguiente. Juan se pregunta, Juan está viendo un trono y al Señor sentado en el trono, y Juan ve en la mano del Señor un rollo donde están escritos la consumación de todas las cosas, tanto la redención como el juicio. Pero Juan dice, ¿y quién es digno de tomar ese libro? Y entonces Juan ve a un ángel. Pero el ángel, y dice además la Escritura que era un ángel fuerte. Pero ¿para qué usa la fuerza el ángel? El ángel solo puede usar su fuerza para hablar fuerte y decir que si se ha encontrado alguno en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y dice, nadie se ha encontrado. Entonces Juan empieza a llorar. Y Juan dice, ¿quién será capaz de abrir los sellos, de abrir el libro? Entonces, mientras está llorando, un anciano se acerca a Juan y dice, Juan, no llores. Vayamos al versículo 5. Y uno de los ancianos le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba a pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales
son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan voltea y ve esta imagen. A Juan se le dice que el que ha vencido es el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan voltea, ve como un cordero como inmolado. Y en este cordero había 7 cuernos y 7 ojos. Ojos que representan los 7 espíritus de Dios. Hermanos, algunos han hecho imágenes de esto y crean que son abstractas. O sea, son difíciles de contemplar la belleza. Recuerden, Apocalipsis no es para que hagamos esas cosas. Apocalipsis nos está dando imágenes, tomando del Antiguo Testamento todas las imágenes para que comprendamos el significado de Cristo. Y aquí hay algo que se nos da a entender. Cristo es el único capacitado para llevar a cabo la mediación. ¿Por qué hay solo un mediador? Bueno, porque la Escritura dice que el Padre solo dio un mediador, su nombre es Cristo. Y además solo hay un mediador porque solo hay uno capacitado para ejercer este sacrificio. Jesucristo. ¿Por qué es el único capacitado? Porque en Él se encuentra toda la dignidad de la divinidad y en Él se encuentra la plena humanidad, de manera que solo en Él hay la capacidad de satisfacer a Dios. Vean esto. Necesitábamos que un hombre muriera por nosotros. ¿Por qué? Porque fue un hombre el que pecó. Un ángel no podía venir a morir porque un ángel no representaba la raza humana. El ángel hubiera muerto por méritos para otros, no para nosotros. Así que tenía que ser Dios. Hermanos, ¿por qué no se encarnó un ángel? ¿Sabes? No solo tenía que ser hombre, tenía que ser Dios. Porque ni la belleza, ni la dignidad, ni el poder, ni la sabiduría del ángel, ese ente precioso de mucho valor, no podía satisfacer la justicia de Dios. Tenía que ser Dios hombre, solamente, únicamente Cristo, Dios en la carne, la segunda persona de la divinidad encarnado, era aquel que podía hacer satisfacción por nuestros pecados. Y dice, termina hablando Apocalipsis y dice que Él va y toma los de la mano del que estaba sentado en el trono y desata sus sellos. Y entonces, vean el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solus Christus. Porque la Biblia habla que solo hay un mediador, pero solo Cristo, porque la Biblia dice que solo Cristo podía hacer propiciación. Hermanos, ¿por qué se necesitaba sacerdote tras sacerdote? ¿Por qué se necesitaba cordero tras cordero? Hermanos, imaginamos el templo de Jerusalén, muy hermoso, pero el templo en realidad estaba continuamente manchado de la sangre. Cordero diario era degollado como expiación por los pecados. Todo tipo de sacrificios eran hechos. ¿Sabes por qué? Para enfatizar la realidad que nada de esos corderos satisfacía completamente a Dios. Es más, lo pongo así: si Cristo
no hubiese venido todavía, aún seguiríamos bajo un sistema sacrificial. Aún seguiríamos por medio de corderos. Y esto sería continuo, sacerdotes tras sacerdotes. Oh, pero la sangre de este cordero, la sangre del Cordero de Dios, ha quitado absolutamente el pecado de los hombres. No momentáneamente, para siempre. Es en esta divina persona, unida por el Espíritu Santo, que la obra de redención es efectuada. Además, ¿por qué solus Christus? ¿Por qué no otros mediadores? ¿Sabes por qué? La Biblia dice que solo hay un mediador. El Padre solo dio un medio de salvación, Cristo. La Biblia dice que solo Cristo es calificado. Tercer lugar, solo Cristo es el que ha muerto por nuestros pecados. ¿Por qué solo un mediador? Porque solo Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nadie más. Él murió, nadie más, por nuestros pecados. Dentro de la teología de Cristo, la cristología, hay una parte que tiene que ser abordada, y esto tiene que ver con los tres oficios del Mesías. ¿Quién recuerda los tres oficios? Rey, sacerdote y profeta. Aunque todos, en cierto sentido, fueron menoscabados, fueron menospreciados por la teología romana, hay uno en especial que fue no solo hecho a un lado, pero prácticamente olvidado. Y esto tiene que ver con su oficio sacerdotal. Su oficio sacerdotal. El oficio sacerdotal de Cristo fue prácticamente desfigurado por la superstición católica. De hecho, la Iglesia Católica se le llama una iglesia sacerdotal, no solo porque tienen un sacerdote, pero porque todo su sistema depende de la gracia que se dispensa bajo la cabeza visible que ellos le llaman el Papa. Pero ¿qué implica que Cristo ha sido sacerdote? Dos cosas. La obra sacerdotal de Cristo implica dos cosas. En primer lugar, oblación por los pecados. Segundo lugar, intercesión. Oblación e intercesión. La oblación, hermanos, o su obra sacrificial, enfatizan que cuando Cristo se entregó voluntariamente en el madero, el pago fue aceptado, el pago fue completado. Cristo en la cruz se entregaba. Bueno. ¿Me escucho? ¿Pero me escucho por las bocinas o por... ¿Ah, sí? Ah, fue acá. Vamos a esperar tantito. Bueno. Bueno. Bueno, ya. En la obra sacerdotal de Cristo, por su sacrificio, Él estaba completando lo que los sacerdotes tipificaron. Los sacerdotes llevaban un cordero, los sacerdotes presentaban un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Cristo ha logrado eso en la cruz. Es el único.
Es el único que ha dicho verdaderamente está completado, está finalizado, ya no hay nada más que hacer. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Noten eso. El sacerdote era uno que en primer lugar tenía necesidad de ofrecer por sí mismo. Cristo no ofrece sacrificio por sus pecados. Él no tenía, por eso Él puede morir por los pecados de otro. Hermanos, es el único capacitado. ¿Pueden ver ahora la relación entre su persona y su obra? ¿Por qué Cristo puede hacer satisfacción por nuestros pecados? Porque Él no tenía pecados por los cuales pagar. Él era santo y sin mancha. Pero hay algo más. La obra de Cristo sacerdotal también implica que su intercesión es eficaz. No necesitas una intercesión entre el Padre y Cristo y María. No necesitas esa intercesión, porque Cristo vive para siempre a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Su eterna presencia a la diestra del Padre es la garantía de nuestra eterna aceptación. Nosotros debemos, por lo tanto, acercarnos al único y suficiente mediador. Es por eso que nos acercamos a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Solo Él murió por nuestros pecados. Dice el puritano Thomas Goodwin: nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia cada momento a su sentarse en los cielos y su intercesión de cada momento. No solo le debemos el perdón, pero nuestra perseverancia en la gracia. Pero la razón por la cual no somos desechados es porque Cristo vive eternamente a su lado. Y es en esa persona divina, en ese Dios hombre a la diestra del Padre, que todos los méritos que necesitamos para tener acceso a su presencia están cubiertos. Hermanos, por eso el apóstol, el autor de Hebreos, nos llama a orar, porque dice: no tenemos que tener temor de no cumplir los requisitos para acercarnos. Cristo, el sumo sacerdote, el eterno sacerdote, vive para siempre para interceder. Y por eso tenemos ese acceso directo, porque Él está continuamente, aún en nuestros momentos más oscuros de nuestra vida cristiana, somos perfectamente aceptados en la presencia del Padre. Sí, Arminio dijo que después que cayó David se encontraba en peligro de eterna perdición. Hermanos, el sacrificio de Cristo entonces no es suficiente. Yo digo esto, que el momento que David pecó, estaba tan seguro a la diestra de Dios como antes de haber pecado. Nuestra eterna seguridad. Por eso dijo un autor llamado Ian Hamilton: Solus Christus. ¿Por qué? Porque nadie más ha sido un sacrificio de los pecados. Solus Christus. Nadie más ha pagado la totalidad del espantoso pecado. Solus Christus. Nadie más ha provisto para todos aquellos que creen una justicia aprobada para el juicio. Solus Christus. Nadie más ha conquistado la muerte y los poderes de las tinieblas. Solus Christus. Nadie más es el camino, la verdad y la vida. Solus Christus. Nadie más ha pagado el precio por nuestro rescate. Solus Christus.
Por eso nuestra mediación depende de este único y suficiente Salvador. Yo enseño que la gente, dijo Martín Lutero, debe poner su confianza. Esta se la mandó a su supervisor. Yo enseño que la gente debe poner su confianza en nadie más, sino solo en Cristo. Ni en sus oraciones, ni en sus méritos, ni en sus buenas obras. Solus Christus. Entonces, de acuerdo y en armonía con lo que enseñó Francis Turretin, aunque Roma profesa una correcta cristología, al meter otros mediadores en su teología, denigran no solo su obra, pero su persona. Por eso la mariología le atribuye prácticamente divinidad a María. No solo denigran su obra, denigran la persona de Cristo, porque Cristo no es más que como otros muchos mediadores. Y entonces no había nada especial en su persona. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Si los santos consiguen obras de supererogación. Si hay un hombre que puede obedecer tan bien que gane más de lo que Dios requiere, ¿pueden imaginar eso? Entonces, no solo denigran la persona de Cristo, pero exaltan al hombre a una posición divina. Hermano, la última vez que te enfrentes a algún católico y te empiecen a hablar de María, no caigas en la trampa de: es que ustedes adoran a María. Y porque te va a decir: mira, nosotros no la adoramos. La latría es solamente dada a Dios, pero la veneramos. A ver, tú no tienes foto de alguien importante. Mira, acá hay un monumento. A ver, ¿le estás haciendo adoración? Es simplemente una veneración. No caigas en eso. Ve al grano. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente para la salvación? Si sí, ¿por qué necesitas una mediadora? Si sí, ¿por qué necesitas penitencias? Si sí, ¿por qué necesitas las reliquias? Si sí, ¿por qué necesitas tal, tal y tal? Ve al grano. El problema de Roma es la falta de comprender la suficiencia de Cristo para la salvación de los pecadores. Permítanme terminar con unas aplicaciones, hermanos. En primer lugar, la mediación de Cristo, la mediación suficiente de Cristo, hermanos, no está en contra de una correcta doctrina de la iglesia. Yo sé. Ahora, si es una doctrina de la iglesia como Roma, sí, entonces la doctrina de Cristo sí está en contra de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia romana no es sino una estructura sacerdotal en donde recibimos gracia por medio de su oficio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a heredar el cielo? ¿Cómo vas a heredar el perdón de tus pecados? Bueno, por medio de usar todos los beneficios de la iglesia para que me den más y más gracia y entonces yo pueda ser más justo, ¿sí? Entonces, la obra suficiente de Cristo sí está en contra de esa doctrina de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, pero la doctrina de la doctrina de la suficiencia de la obra de Cristo no está en contra de una verdadera doctrina de la iglesia. ¿Se acuerdan que hemos hablado del bebé que es aventado con todo y el agua de la tina, verdad? Así pasó con algunos dentro del movimiento reformado. Lavaron al bebé bien, quitaron la mugre de toda la otra mediación, pero cuando
terminaron de lavar al bebé, aventaron el agua junto con el bebé. Y muchos empezaron a caer en un menosprecio de la iglesia. Entonces los reformadores se levantaron y dijeron, no, eso no es lo que estamos haciendo. ¿Saben que hubo una guerra después de que Lutero hizo algunos movimientos? Hubo una guerra de los peones, de los agricultores, donde empezaron a destruir catedrales y a ponerse en contra del gobierno. Y Lutero tuvo que escribir un tratado de decir, no venimos a destruir la iglesia. Dios nos libre de eso. Venimos a reformar. Bueno, en ese tiempo no había tanta luz, pero quiero aclarar que la mediación suficiente de Cristo no está peleada con una correcta doctrina de la iglesia. Efesios, hemos leído varios capítulos hoy sobre Efesios, la salvación por la gracia, el sacrificio suficiente de Cristo. Y sin embargo dice que la iglesia ha sido puesta para nutrir a los creyentes, para madurar a los creyentes, para proteger a los creyentes, para fortalecer a los creyentes, para llevar a los creyentes a la imagen de Cristo. Sí, rechacemos aquella eclesiología que se pone en contra de la suficiencia de Cristo, pero no podemos rechazar la verdadera iglesia por la cual Cristo murió. Hermanos, no podemos rechazar la institución divina. Entonces, si rechacemos ese sistema sacerdotal, pero no rechacemos la verdadera iglesia de Cristo. Muchos usan este eslogan: oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? Solus Christus. No necesito nadie más para mi salvación. Es cierto, pero Él ha puesto la iglesia para nutrirte, guiarte, y no puedes dispensar de ella. Así que eso es lo primero que debemos entender. Hermanos, oremos y busquemos que en nuestra iglesia, familia y en nuestras vidas personales, la suficiencia del sacrificio de Cristo sea claramente expuesta. Donde quiera que el conocimiento de esto, de la suficiencia de Cristo, es echado fuera, la gloria de Cristo es extinguida, la religión abrogada, la iglesia destruida y la esperanza de nuestra salvación totalmente removida, dijo un reformador. El momento en que solus Christus, su obra sacerdotal suficiente para el perdón de nuestros pecados, se borra de nuestra mente, hemos convertido una falsa religión. Hermanos, estemos dispuestos a predicar esto en las calles, no importando los enemigos que nos traigamos encima. Por esto murieron los reformadores. Esta fue una de las claves por la cual murieron los reformadores, por predicar la suficiencia del Señor Jesucristo. Ellos predicaban la suficiencia del hombre y la iglesia, los reformadores la suficiencia de Cristo. Espero que haya quedado claro qué significa solus Christus, la suficiencia de su obra para nuestra salvación y, hermanos, para nuestra preservación. De manera que así como Pedro tuvo una grande certeza cuando se le anunció que Satanás lo iba a zarandear, tenía una fuerte esperanza porque el Señor dijo: pero sabe esto, yo he rogado para que tu fe no falte, y el Padre no ha fallado ninguna petición que el Hijo le ha hecho, ni una de ellas quedará fuera. Así como el sacerdote llevaba las 12 tribus en su pecho, así Cristo delante del Padre vela por su pueblo día
y noche, hermanos, y esa es nuestra gran seguridad. Y en eso debe estar fundada nuestra iglesia, que predicamos a Cristo y a este crucificado como el único medio de salvación para los hombres. Amén.